Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a su programa de costumbre, Palabra a Tiempo. La palabra a tiempo, cuán buena es, como dicen las Santas Escrituras. Y también bienvenidos a su segmento acostumbrado de los miércoles, Geopolítica y Seguridad. Soy Bismar Hernández y como cada miércoles intentaré llevarles un programa de un contenido educativo y propositivo, analizando las grandes cuestiones geopolíticas de la región y del mundo y las cuestiones de seguridad, seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana. Quisiera, antes de pasar a desarrollar el tema, enviar un saludo a mi tío Antonio de los Santos, que lo conocemos en la familia como Rolando, que es el primer y gran seguidor de este programa. Saludos, mi querido tío, mi segundo padre. Bueno, hoy queremos hablar de prevención y mitigación de desastres y emergencia. También se puede decir que hablamos de gestión de riesgo. ¿Por qué? Bueno, hace algún tiempo yo hice estudios de prevención y gestión de crisis en una universidad fuera del país. Los maestros, los científicos que trabajaban con nosotros en la cátedra, insistían mucho en la planificación de la respuesta ante las amenazas. Y decían ellos que de la efectividad de esa planificación iba a depender necesariamente el efecto de la crisis o del fenómeno. ¿Por qué? Porque en la medida en que un fenómeno ocurre y afecta a una población o un territorio, la intensidad del fenómeno no va a variar. Lo que va a variar es cuán preparado estamos para resistirlo y para recomponernos o relanzar nuestras actividades cotidianas una vez el fenómeno haya cesado. Debemos recordar que estamos en una era difícil en cuanto a los fenómenos naturales o climatológicos se refiere. Precisamente, hace poco tiempo se publicó el segundo documental de Al Gore, que se llama An Inconvenient Truth, The Sequel, o sea, una verdad incómoda, la secuela. Muchos de ustedes recordarán el primer documental de Albert Gore, que ganó inclusive un Oscar, que junto con el panel intergubernamental para el estudio del cambio climático ganó un premio Nobel de la Paz. Por ese documental yo comencé a interesarme en los temas de cambio climático. De hecho, aprovecho la oportunidad para agradecer grandemente a los organizadores de la Feria del Libro que han invitado al Instituto Superior para la Defensa, nuestra universidad militar, a una conferencia sobre seguridad hídrica y cambio climático. Esa conferencia va a ser dictada por un humilde servidor y en su momento daremos todos los detalles para que nuestro público que nos sigue y nuestros estudiantes puedan asistir. Pero bien, volviendo al tema del cambio climático, una vez ese ex vicepresidente de Estados Unidos alerta al mundo con pruebas científicas de que los patrones climatológicos estaban cambiando y estaban cambiando a una velocidad vertiginosa por razones o por causas antropogénicas, es decir, provocadas por el hombre. Porque
el cambio climático viene por efecto o como consecuencia del calentamiento del globo terrestre. ¿Y por qué se calienta el globo terrestre? Bueno, por la emisión de gases de efecto invernadero. O se puede decir por una emisión extraordinaria de estos gases. Son 10 los más dañinos, los más nocivos, pero hay 3 que dependen directamente de las actividades de los seres humanos y que están yendo a la atmósfera en grandes cantidades. El primero de estos es el dióxido de carbono. Al aumentar los niveles de dióxido de carbono, principalmente provocados por la quema de combustibles fósiles y el cambio en el uso de suelos, se produce este calentamiento de la Tierra y el clima entonces comienza a desestabilizarse. Por eso es que vamos a ver, si es que la tendencia continúa, huracanes cada vez más poderosos, cada vez más frecuentes. De hecho, huracanes formándose de manera simultánea, temblores de tierra, terremotos, inundaciones, sequías, incendios y otros fenómenos asociados precisamente a estos cambios del clima. Por ejemplo, por nuestra posición geográfica, el país se encuentra en la ruta natural de los huracanes, que se estarían formando o que naturalmente se deben formar entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, que es la temporada de huracanes. Pero se pueden formar antes y se han estado formando antes de esa fecha y se pueden formar después. Pero la población estaría más alerta llegadas esas fechas, ayudada o apoyada por los organismos de socorro y los medios de comunicación. Pero esto no sucede así con otros fenómenos como son los terremotos, que no avisan, y los incendios, que pueden surgir en cualquier momento, y puede ser que la población no esté informada y no esté preparada para dar una respuesta adecuada. Por eso hacemos este programa. Fíjense, desde el punto de vista de la organización del Estado, a mí me gusta citar siempre nuestra Constitución, que además de ser un documento muy bien elaborado, contentivo de 277 artículos, 15 capítulos, para los que le gustan analizar la estructura de los documentos, pero aborda diversos temas. Entre esos temas, nuestra Constitución aborda el riesgo, la amenaza, las calamidades públicas, las emergencias, de una manera, diría yo, que muy positiva, porque establece responsabilidades a actores fundamentales. Por ejemplo, si usted revisa el artículo 252 de la Constitución, le va a decir algo que mucha gente sabe. Bueno, que la defensa de la nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. Eso es así desde que se creó la República. De hecho, el Ministerio de Guerra y Marina, ya lo hemos dicho por aquí, que fue uno de los 4 ministerios creados con nuestra primera Constitución. Ahora, ¿qué es lo que nos debe llamar la atención con el tema que estamos tratando hoy de ese mandato constitucional? Bueno, que el artículo 252 tiene 2 numerales y el segundo dice textualmente que las Fuerzas Armadas podrán intervenir cuando lo disponga el presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país, mitigar situaciones de desastre y calamidad pública,
mitigar situaciones de desastre y calamidad pública y concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos excepcionales, que también se puede perder el orden público en casos de calamidad pública. Muy bien. Yo pienso que es un mandato bastante claro y por eso es una herramienta tan valiosa el hecho de contar con unas Fuerzas Armadas modernas, organizadas, entrenadas y equipadas. Eso es desde el punto de vista de la misión fundamental, que es defender la nación. Recordando que la defensa de la nación en principio es una defensa militar por medios convencionales que se entiende de un ataque armado. Ahora, la Constitución le está asignando a la Fuerza Armada, por mandato del presidente de la República, otro tipo de defensa, otro tipo de protección de la nación. Y hay una frase que desde las aulas me llamó poderosamente la atención, que también está contenida en la Constitución, específicamente en el artículo 260. Y es que dice la Constitución que hay dos objetivos de alta prioridad nacional. Objetivos de alta prioridad nacional, es la única vez que aparece esta frase en la Constitución, en el artículo 260. El numeral 1 dice que es combatir las actividades criminales transnacionales. Ese tema lo hemos debatido aquí también, trajimos a dos expertos, un oficial de policía, experto en crimen organizado transnacional, y una funcionaria de Cancillería, experta en política exterior y relaciones internacionales. Ahora, ¿qué es lo que debemos anotar de este artículo? Su numeral 2, que manda al Estado Dominicano a organizar y sostener sistemas eficaces que prevengan o mitiguen daños causados por desastres, sean estos naturales o tecnológicos. Fíjense que aclaro o resalto que es la única vez que aparece en nuestra Constitución la frase objetivos de alta prioridad nacional. Y uno de esos objetivos de alta prioridad nacional es organizar y sostener sistemas de prevenir los desastres o de crear resiliencia ante los desastres, diría yo, le agregaría yo. O sea, de resistir, de que la población pueda resistir. Pero ¿qué pasa con el término prevención? Que a veces no nos entendemos adecuadamente con el término prevención. Por ejemplo, cuando yo hablo de prevención de la delincuencia juvenil, hago el símil de la vacuna. Nos vacunan cuando somos chicos, cuando somos niños, previniendo que nos puede atacar un virus a lo largo de nuestra vida, pero ya se ha tomado una acción para evitar que ese virus haga el daño esperado. Porque prevención está compuesto de prever y accionar. ¿Y qué es prever? Ver antes, ver esos factores, ver esas causas, ver esa trayectoria que pueden llegar a causar un daño y accionar sobre esos factores, prever y accionar. Dicho esto, y continuando con nuestra Constitución, queremos mencionar también el artículo 262. El artículo 262 de nuestra Constitución habla de estados de excepción. Por eso digo que esta Constitución es bastante avanzada, bien hecha y muy realista. ¿Cómo se define o cómo define la misma Constitución un estado de excepción? Bueno, cito. Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación
de las instituciones y de las personas frente a las cuales resulten insuficientes las facultades ordinarias. Es decir, si con las medidas cotidianas no se pueden enfrentar algunas situaciones que pongan en peligro la seguridad de la nación o las instituciones y las personas, entonces se tomarán medidas extraordinarias. Esas medidas extraordinarias pueden ser declarando uno de los 3 estados de excepción: el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. El estado de defensa lo vamos a dejar para otro tema, para otro día, porque tiene que ver mucho con la defensa militar. El estado de conmoción interior también lo vamos a trabajar en otro capítulo y nos vamos a concentrar en el estado de emergencia, que una vez declarado siempre por el presidente de la República y con la autorización del Congreso Nacional, este promoverá o se declarará cuando ocurran hechos que perturben o amenacen de perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, inclusive medioambiental del país, o que constituyan una calamidad pública. Fíjense cómo constitucionalmente vamos obteniendo las herramientas que darían respuesta a los grandes temas que pondrían en peligro la seguridad de la nación, de sus instituciones y de sus habitantes. Repito, la Constitución prevé 3 estados de excepción: el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. El estado de emergencia podrá ser declarado por el presidente de la República con la aprobación del Congreso cuando estén dadas las condiciones. Pero es importante que el ciudadano sepa que esto no es una declaración vacía. Esto no es una declaración para publicar el dato, sino que hay medidas contundentes que se toman para poder dar al gobierno esas facultades extraordinarias de las cuales habla el artículo 262. Por ejemplo, la gente que está preocupado por los derechos fundamentales, por las libertades fundamentales, tal vez no han estudiado esta parte de la Constitución, que cada una de estas declaraciones suspende temporalmente algunos derechos. Por ejemplo, el estado de emergencia suspende 11 derechos que consideramos fundamentales. Por eso también existe la característica de progresividad de los derechos fundamentales. O sea que pueden estar garantizados los 30 de la Carta Universal de los Derechos Humanos, ese famoso documento de Naciones Unidas. Habla nuestra Constitución de 31 derechos fundamentales, pero hay 11 que pueden ser suspendidos temporalmente con la declaración del estado de emergencia. Bueno, eso implica que primero el ciudadano debería cooperar con las labores de mitigación y de reconstrucción frente a un fenómeno. Ahora, el que no puede o el que no quiere cooperar, entonces la Constitución lo que le está mandando a decir es, pues quítese del medio, porque hay gente que socorrer y organismos tienen que salir a trabajar con mayores libertades, con más energía y con más velocidad que de costumbre. De modo que no necesitamos curiosos, no necesitamos tumulto, no necesitamos gente ocupando los teléfonos, ocupando las vías de acceso, las calles y carreteras, y por eso entonces se
suspenden algunas libertades, entre ellas, por ejemplo, la libertad de tránsito. Vamos a una pausa comercial y luego continuamos con el tema de la noche. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. ¿Acaso no te asusta ser padre? No. Bueno, tal vez un poco. Tenemos que buscar ayuda. El cambio viene de Dios. Amables televidentes, continuamos con su programa Palabra a Tiempo, en su acostumbrado espacio de los miércoles, Geopolítica y Seguridad, y hoy hablamos de gestión de crisis. Veíamos por qué los dominicanos debemos tener mayores precauciones en cuanto a temas de emergencias y desastres. ¿Qué respuestas ofrece la Constitución dominicana ante estos casos? Y ya en el nivel de ley adjetiva, contamos con una ley de gestión de riesgo, la 14702, que comienza diciendo, esta ley, cuáles son los principios generales que orientan la política del Estado Dominicano en materia de gestión de riesgo. Y estos principios generales son la protección, o sea, proteger a todos los ciudadanos dominicanos y a todos los extranjeros residentes en el territorio nacional. La prevención, otra vez, fíjense que lo menciona la Constitución como parte de un objetivo de alta prioridad nacional. ¿Cuáles son las competencias de los organismos
oficiales y no oficiales de socorro, cómo debe establecerse la coordinación interinstitucional en materia de gestión de riesgos, porque no deben existir los ámbitos particulares o las islas de poder, toda vez que las emergencias y desastres no discriminan sectores, no discriminan municipios, no discriminan barrios, sino que se verifican en un ámbito y en un tiempo al azar. Otro principio interesantísimo de la ley es la participación ciudadana. El ciudadano está llamado a participar en todos los trayectos de la gestión del riesgo o de la calamidad o de la crisis, previniendo, actuando y después colaborando con la reconstrucción. Los latinoamericanos realmente tenemos muy poco espíritu de voluntariado. Yo no me canso de hablar de mi experiencia, que he estudiado varias veces en el Estado Judío de Israel, y una de las situaciones que me pareció más extraordinarias de Israel fue su gran espíritu de voluntariado. Por ejemplo, ese servicio extraordinario que nosotros tenemos aquí, que le vamos a dedicar un programa especial, el Servicio de Seguridad y Emergencias 911, existe en Israel combinado con lo que sería también allá la Cruz Roja israelí. Pero no existe una Cruz Roja israelí porque ellos, tanto los judíos como el mundo árabe, por motivos religiosos no permiten que se utilice la cruz como un símbolo oficial de asistencia humanitaria o de socorro. Muchos de ustedes sabrán que en los países de la comunidad árabe, entonces existe la Media Luna Roja, y en el Estado Judío de Israel existe la Sociedad Maguen David Adón, o la Estrella de David Roja, que repito, es una entidad combinada o que combinaría las potencialidades de lo que nosotros tenemos aquí como 911 más la Cruz Roja Dominicana. Señores, eso es una entidad extraordinaria, con gente inteligentísima, dedicada, con vocación, con alto espíritu de servicio, y vaya sorpresa, la mayor parte de su personal son voluntarios. Así como hay muchos voluntarios aquí en la Cruz Roja y en la Defensa Civil, pero allí son unos voluntarios con una disponibilidad especial, o sea, que ellos planifican el tiempo que le van a dedicar, posiblemente de manera semanal, a esa entidad o a su comunidad en labores de seguridad pública, de vigilancia. Es decir, que están organizados, tienen una verdadera planificación para la gestión del riesgo. Por ejemplo, ellos tienen refugios donde sabe todo el mundo que va a ir en el caso de una emergencia, tienen centros logísticos donde hay agua potable, donde hay artefactos de iluminación, donde hay plantas eléctricas móviles, donde hay combustible. Claro, la realidad del pueblo judío de Israel es otra, porque está rodeado por el mundo árabe, la mayoría son sus enemigos y en cualquier momento reciben un ataque. Puede salir un cohete del sur del Líbano, de la Franja de Gaza, de Cisjordania, o también de un nicho, de un núcleo poblacional donde esté asentado uno de los grupos terroristas que han jurado la destrucción del Estado de Israel, Hezbollah, Hamas, Al-Fatah. Pero también en materia de desastres naturales, ellos están altísimamente preparados. Y una de las razones por las que lo están es por un principio que también manda nuestra ley de gestión de riesgo, que es la descentralización. Por ejemplo, nosotros debemos preguntarnos, nuestros municipios, nuestras alcaldías, tienen, invierten, han desarrollado planes de prevención y de resiliencia ante emergencias y desastres.
Eso porque sabemos que los bomberos dependen de los alcaldes. Ahora, el bombero es cuando se le llama cuando el fuego está iniciado, a pesar de que también hacen una labor interesantísima, porque yo he estado en organizaciones, en instituciones, lo he llamado para que me hagan levantamiento y para que me hagan recomendaciones, y hay gente muy profesional en los diferentes cuerpos de bomberos. Pero bien, la ley 147-02 define el riesgo como la probabilidad de que se presenten favorables consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también la ley explica. Mira, para que se entienda de manera práctica, de manera simple, el riesgo viene dado por la combinación de vulnerabilidad y amenaza. La vulnerabilidad es achacable al sujeto. Yo soy más o menos vulnerable. O sea, la vulnerabilidad es interna y la amenaza es externa. Una amenaza puede ser mayor o menor. Como se muevan estas dos variables independientes, entonces se va a comportar la variable riesgo, que es una variable dependiente. Para gestionar esas variables y sus indicadores, entonces la ley crea el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, que tiene múltiples funciones y está compuesta fundamentalmente por 3 órganos: el Consejo Nacional de Prevención y Mitigación y Respuesta, la Comisión Nacional de Emergencia, la CNE, que tiene un Comité Técnico de Prevención y Mitigación, tiene un Centro de Operaciones de Emergencia, ese COE, tan oportuno, tan informativo en puntos críticos, en momentos o en fechas establecidas. Por ejemplo, ahora estamos próximos a la Semana Santa, ustedes verán cómo se articula todo este sistema, especialmente este componente de Comisión Nacional de Emergencia y su cara visible, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Tienen un Comité Operativo Nacional de Emergencias y un equipo consultivo. Todos esos componentes pertenecen a la Comisión Nacional de Emergencia. Ahora, el tercer componente del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta son los comités regionales, provinciales y municipales de prevención, mitigación y respuesta. Vamos a decir que teóricamente y a nivel oficial público esto está más o menos organizado. Ahora, como manda la planificación estratégica de seguridad, tenemos que ir entonces bajando de nivel a ver cómo anda el comportamiento de las variables. Pregunta para mis amigos televidentes y seguidores: su casa, su condominio, su escuela o universidad, su empresa, su industria, grande o pequeña, su negocio, ¿tiene un plan contra emergencias y desastres? En su comunidad, llámese el condominio, llámese la universidad, llámese la industria, la zona franca, ¿existe un comité de emergencias y desastres? Aquí hay empresas muy bien organizadas. Yo he visitado empresas que, como la visito por primera vez, lo primero que hacen después que me registran, cuando yo pongo un pie dentro, es sentarme en un salón a darme una charla de seguridad. Decir, mire, si suena tal alarma, es la alarma contra incendio. Si suena tal alarma, es una alarma de fuga de combustible, por ejemplo. Usted sale por esa puerta, sigue las luces de emergencia y allá está el punto de reunión. Esa empresa se ve que ha invertido tiempo y recursos y ha capacitado su personal para apostar a la prevención. Porque imagínese que usted vaya a un edificio por primera vez, a una industria, a una empresa, a una universidad, y suena una alarma y todo el mundo corriendo en todas direcciones y usted no sabe qué hacer. Bueno, pues las casas también pueden tener un pequeño plan de emergencia. Y los condominios, las instituciones públicas, las organizaciones privadas. Pero no solamente deben tener un comité de emergencia, o sea, una pequeña muestra de la población que interactúe ahí, sino que cada uno de los empleados de la empresa deben saber qué hacer en caso de emergencia y desastre.
Si ese no es su caso, entonces comience a trabajar, ponga el primer granito de arena, dígale a su jefe, y si usted es el jefe, si usted es el CEO o el gerente general, el director o el propietario, póngase a pensar que usted lo puede perder todo en un momento dado por no tener un plan de prevención e investigación de emergencias y desastres. Comenzando por la vida de la gente, que es lo más valioso, y la vida suya propia. También existen planes específicos, señores. Por ejemplo, usted sabe, o en su entorno se sabe qué hacer antes, durante y después de un huracán. Bueno, pues yo le voy a decir, tomen papel y lápiz. Antes de un huracán, ¿qué hacer antes de un huracán? Esa es la gran pregunta. Bueno, hay que estar pendiente de las indicaciones de la autoridad en esa materia. Hay que proteger ventanas y puertas, así como asegurar toldos y puertas exteriores. Hay que asegurar todos los objetos que puedan estar sueltos en el techo de la casa. Antenas, los tinacos deben estar llenos o anclados. Muy importante tener un botiquín de primeros auxilios a mano, radio de baterías, lámparas, pilas, velones y algunas herramientas básicas. Desconectar los aparatos eléctricos, porque en caso de inundación pueden venir los cortocircuitos y los incendios. Guardar sus documentos importantes, cédulas, pasaportes, actas de todo tipo, en plásticos, de modo que resulten impermeables si llega el agua donde no debería llegar. Almacene mucha agua potable. Haga una compra de alimentos perecederos, lo que se conoce como alimentos enlatados o empacados al vacío. Tenga a mano una lista de teléfonos importantes de los organismos de socorro, de sus parientes cercanos, de sus mejores amigos y relacionados. Y muy importante también, ubique un refugio temporal, sobre todo porque nosotros tenemos mucha gente viviendo en zonas vulnerables. Muy bien, eso es antes, eso es previo. También estas informaciones están en mi perfil de Instagram, hernandez.bismarck, en Instagram, terminado en RCK. Durante el huracán, lo primero que usted debe hacer es permanecer en su casa. Esa mala costumbre que tenemos algunos dominicanos de salir a disfrutar del agua lluvia, inclusive durante un huracán, es muy, muy peligrosa. Ahora, usted va a permanecer en su casa siempre y cuando las autoridades no se lo indiquen. No le indiquen que salga de la casa, porque puede estar llegando una riada, una inundación. Y entonces ahí pedimos lo contrario, indicamos lo contrario, que la gente no se resista a ser evacuado, porque todo lo material se recupera, señores. No cruzar arroyos, ni ríos, ni corrientes de agua que usted vea recién formadas, a pie ni en vehículos, porque mucha gente se ha visto arrastrada por una corriente que parece inofensiva. Después del huracán, asegúrese que todos los miembros de la familia están bien, revise las condiciones de la vivienda. Si la vivienda resultó afectada, busque repararla inmediatamente o busque ayuda. Haga desaguar o desagüe los pozos que se hayan hecho para evitar plagas y mosquitos. Y tenga medidas extremas con los alimentos porque se pueden ver contaminados los alimentos. Ahora, eso en el caso de un huracán que tiene un antes, durante y después. Y en el caso de los terremotos que no avisan, bueno, en el caso de los terremotos no hay antes. El único antes que aconsejan los expertos es que no tenga objetos en el medio, que sea organizado, que sea higiénico. En el caso de que ya comenzó a temblar la tierra, agáchese, cúbrase, ubique lo que se llama un triángulo de vida, cálmese, aléjese de muebles, ventanas, lámparas u objetos sueltos, y si está en el exterior, aléjese de edificios, muros y postes eléctricos. Si en el momento del terremoto está conduciendo un carro, párese en un lugar seguro, encienda sus luces intermitentes y permanezca dentro del vehículo. La población minusválida también es tomada en cuenta en nuestros consejos. Si usted utiliza silla de rueda, frénela en un lugar seguro y proteja la cabeza con los brazos, así como si usted está
en un lugar de asistencia masiva, en un teatro, en una escuela, en un liceo, en una universidad. Bueno, pues protéjase la cabeza con los dos brazos y resguárdese preferiblemente debajo de los asientos y las mesas. Pasó el temblor, pasó el sacudión. Si usted está próximo a llaves o a plumas de agua y de gas, ciérrela, porque usted no sabe si la instalación ha resultado afectada. Baje, si sabe cómo hacerlo, claro está, los breakers, para que la energía eléctrica no provoque un daño mayor. Si tiene que salir del edificio, siempre utilice las escaleras, nunca utilice los ascensores. Si usted ve un conato de incendio y sabe cómo utilizar un extintor, apáguelo. Ilumine en caso de terremoto siempre con linternas, nunca con fuego, porque usted no sabe si hay un escape de gas esperando completar el triángulo, porque para que haya un incendio hay un triángulo muy famoso que tiene que haber calor, oxígeno y combustible. No entre si usted observa que el edificio o la casa tiene daños visibles. Hay una situación extrema y es bueno, usted resultó atrapado, cúbrase la boca y nariz, evite gritar porque puede asfixiarse con el polvo, le puede faltar oxígeno. Trate de conseguir un objeto y golpear para que se sepa su ubicación. Mucha gente ha salvado su vida por anotar, aprender y seguir estos consejos. Si usted tiene acceso a una persona gravemente herida, no la mueva, a menos que usted tenga la experticia, sepa cómo hacerlo. Recuerden que siempre vienen réplicas, esté atento a la réplica. No use el teléfono inmediatamente después de un terremoto, porque eso congestiona las líneas y hace imposible que se auxilien a otras personas. Y solo haga caso, muy importante, solo haga caso y reciba instrucciones de organismos y autoridades oficiales. Señores, son toda una serie de informaciones, a veces que no la digerimos, no la procesamos en el momento, pero son muy importantes, son súper importantes. Y como he dicho cuando anuncié el programa, estas informaciones manejadas adecuadamente pueden salvar vidas. Pueden salvar vidas. ¿Qué decir en el caso del tercer fenómeno? Los incendios. Recientemente fuimos testigos, algunos directos, porque resultó bastante gente afectada, otros lo vimos por la noticia, de la explosión de una fábrica que afectó un sector entero de la capital. A veces que hay un incendio en una tienda, a veces un incendio en unos almacenes, se afecta el barrio completo, se afecta el municipio completo, y a veces hay un pequeño incendio, con otro incendio en una vivienda, y por no tener medidas preventivas se incendia la manzana entera, con cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Vamos a la pausa y luego venimos con la reflexión final de nuestro programa. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En Bancos.do
puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. ¿Acaso no te asusta ser padre? No. Bueno, tal vez un poco. Tenemos que buscar ayuda. El cambio viene de Dios. Amables televidentes, gracias por continuar ahí en su espacio Geopolítica y Seguridad de su programa diario Palabra Tiempo. Comentábamos en el segmento anterior, antes de ir a la pausa, sobre las medidas a tomar antes, durante y después de un huracán y durante y después de un terremoto. Medidas que son muy simples y que pueden salvar vidas y bienes. A nuestros seguidores, estas medidas están con unas gráficas muy bien hechas de algunas organizaciones de socorro en nuestro perfil de Instagram, Hernández.Bismarck. Ahí pueden verlo, compartir este material y son consejos muy útiles. ¿Qué decir entonces de los incendios, o de la prevención contra incendios, o de un plan contra incendios? Mucha gente dirá que tal vez no es necesario tener un plan contra incendio en la casa o en el carro. Nada más lejos de la realidad, porque la mayoría de los incendios comienzan pequeñitos, y si se pueden sofocar pequeñitos, entonces no llegan a hacer el terrible daño que han hecho algunos incendios que han acabado con ciudades enteras. Donde usted está, donde usted habita, donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted se mueve, ¿hay extintores o hay sistemas contra incendio? Los extintores tienen su revisión periódica, están actualizados. Todos lo saben usar, o la gente que lo sabe usar está disponible para usarlo siempre, porque repetimos que estos eventos no anuncian. En su condominio, en su escuela o universidad, hay alarmas de incendio, la gente lo interpreta adecuadamente. Yo hice este programa precisamente porque hace poco tiempo yo estaba en un edificio que sonó la alarma de incendio en el segundo piso. Hubo un conato de incendio en el primer piso, sonó la alarma de incendio en el segundo piso. Y el primer y el segundo piso evacuaron. Sin embargo, es un edificio
de más de 5 pisos y a partir del tercer piso nadie le hizo caso a la alarma. Por suerte el conato de incendio fue sofocado y no pasó a mayores. Pero ustedes se imaginan que ese incendio se hubiese propagado. ¿Estará ese edificio adecuado con normas de evacuación, antiincendios? ¿Tendrá escaleras de emergencia? ¿Tendrá luces de emergencia? ¿Todas sus puertas serán puertas antipánico de la puerta que usted empuja y se abren? ¿O son puertas que tristemente abren hacia adentro? Como he observado yo muchísimas puertas en muchísimos edificios públicos y privados en nuestro país. Todo eso atenta contra la vida de las personas en un momento dado, en un momento de emergencia. Algo muy importante que deben hacer las empresas, instituciones y organizaciones, formar un comité de emergencia y frecuentemente hacer simulacros con diferentes tipos de emergencia. En la medida en que se hacen simulacros, y estos simulacros quedan mejor, en esa misma medida se salvarán más vidas cuando llegue el evento real. Señores, se me ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por su audiencia. Doy infinitas gracias a mi Salvador, Jesús de Nazaret, por permitirme estar aquí cada miércoles con ustedes, compartiendo algunas reflexiones interesantes en materia de seguridad, sobre todo, y asuntos internacionales. Quisiera agradecer a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, por un video que ellos han compartido en las redes y que quiero dejarlo con ustedes porque me parece un material valiosísimo para que la gente entienda el fenómeno de los incendios, su prevención, su gestión y lo que debe suceder después de acabado el fenómeno. Hasta la próxima. Buenas noches. Generalmente los siniestros ocasionados por fuego ocurren por descuido o fallas humanas. Por ello, los incendios son factibles de prevenirse y evitarse, fomentando una cultura de prevención y autocuidado. Un incendio es un fuego fuera de control y puede iniciarse de manera instantánea o gradual, que ocasiona graves daños a la salud, economía y productividad de las personas. Para generar un fuego se requiere que 3 elementos estén presentes: oxígeno, calor y combustible. Existen 4 clases de fuego. Fuego clase A son los que dejan residuos carbonosos: papel, madera, textiles, basura y hojarasca. Fuego clase B. El combustible son los materiales derivados del petróleo: tiner, gasolina, alcoholes, entre varios más. Fuego clase C. Se agrupan aquí los de origen eléctrico, cortocircuitos o sobrecargas. Fuego clase D. Se agrupan los metales alcalinos como el sodio, magnesio, potasio, calcio o zinc, que son sustancias que reaccionan con el oxígeno. Para combatir los incendios, se debe eliminar uno de los 3 elementos que lo originan. Existen 3 métodos de extinción. Enfriamiento. Reducir el calor a menos grados que el material incendiado. Se puede usar agua o un extinguidor de uso múltiple. Sofocación. Eliminar o enrarecer el oxígeno de un área incendiada con un material inerte como dióxido de carbono, gas Allen o polvo químico seco. Eliminación de combustible. Eliminar la fuente de fuego, bajar un switch, cerrar una llave o retirar materiales. ¿Cómo prevenir un incendio? Invitamos a la gente que se prevenga antes de y no después de. En nuestras casas manejamos 3 tipos de planes: el plan A para nuestras casas, el plan B para nuestras fuentes de trabajo y el plan C
para los centros masivos, teatros, cines, estadio, seguir siempre las reglas de oro. Primero yo, después yo y siempre seré yo, mi seguridad. Que debemos hacer una revisión en nuestras instalaciones, tanto eléctricas como de gas LP, nuestro tanque estacionario, nuestra red hidráulica, la red de agua, nuestro drenaje y demás. Es la prevención, revisar que todo esté funcionando correctamente. Me llamo Ricardo Varela Ávila, soy bombero del Departamento de Prevención y Combate de Siniestros de la UNAM y te invito a que sigas los consejos de prevención de desastres. Conserva la calma. Llama a los bomberos. Si sabes usar el equipo contra incendios, úsalo, si no, no te expongas. Da aviso a los responsables del área sobre el conato de incendio. Acordona el área para no entorpecer las labores de los cuerpos de rescate. No corro, no grito, no empujo. En el conato de incendio es alertar inmediatamente a los cuerpos de emergencia, aún así estamos seguros de que hemos controlado el conato de incendio. Esto es porque hay que hacer la revisión de las instalaciones, verificar que realmente todo ya esté bajo control. Cuando dejó de ser un conato y se convirtió en un incendio, se lo vamos a dejar a los bomberos, puesto que ellos cuentan con un equipo especializado. De los incendios pasamos a lo que son las conflagraciones. Es algo que está ya fuera de control. Debemos alejarlos lo más posible y conservar la calma para poder dirigir los cuerpos de emergencia. Nadie está exento de sufrir algún accidente, pero todos podemos evitarlos, ya que la mayoría de ellos se pueden prevenir si hacemos de nuestro hogar, trabajo, escuela o la calle sitios seguros en donde prevalezca el orden, la limpieza y el respeto a las normas de seguridad establecidas. La Facultad de Ingeniería trabaja en el fomento de una cultura de prevención de desastres y para lograr mejores resultados busca la participación de toda su comunidad. Te invitamos a que te integres a nuestras actividades de protección civil, simulacros, conferencias y talleres. Participa.